Hola, bienvenidos al tema 14 de análisis de datos 1 en psicología. Hoy vamos a tratar los teoremas sobre la probabilidad. Hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Pues hemos cubierto varias de las definiciones sobre qué es probabilidad, la definición frecuentista, la de Laplace, la de Kolmogorov, es difícil pronunciarlo, ¿verdad? Y hemos visto cómo calcular los casos posibles mediante la combinatoria. Hoy lo que vamos a ver son una serie de leyes que rigen en el campo de la probabilidad. Estas leyes básicamente hacen referencia a qué sucede cuando tenemos un solapamiento de eventos. Cómo calcular la probabilidad cuando tenemos dos eventos solapados que se pueden producir al mismo tiempo. Cómo calcular la probabilidad de dos eventos y queremos ya no del solapamiento, no que se produzcan los dos, sino cualquiera de ellos. Y veremos, por último, un teorema, el teorema de Bayes, que es muy importante. De hecho, hay toda una rama de la estadística, que es la teoría bayesiana, que ustedes no van a ver, pero que parte de este teorema, mientras que ustedes van a ver en análisis de datos 1, va a ser básicamente estadística descriptiva y probabilidad. En estadística 2 o análisis de datos 2 van a ver estadística inferencial, básicamente desde la perspectiva de Neyman, Neyman. Hay toda otra corriente, otra perspectiva sobre la estadística llamada la inferencia bayesiana y parte del teorema de Bayes, pero no adelantemos. Hoy vamos a ver las leyes sobre la probabilidad. En primer lugar, vamos a recordar lo que eran sucesos dependientes. Decimos que los sucesos A y B son dependientes si la probabilidad de uno de ellos está condicionada o depende de que suceda el suceso B, o a la inversa. Entonces, hablaríamos de que A depende de B o B depende de C. Y se representa mediante el símbolo que tienen en pantalla. P, paréntesis, probabilidad de A, dado que se ha producido B. Lo que ven a la derecha de la barra inclinada es la condición. La condición es, sabemos que se ha producido el suceso B. Bien, sabiendo eso, ¿qué probabilidad tiene el suceso A? Eso es la probabilidad condicionada. Entonces tenemos sucesos dependientes, recuerden, los sucesos hacen referencia al espacio muestral. Y luego ese espacio muestral le asignamos probabilidades. Pues aquí estamos hablando de la probabilidad de A o de la probabilidad de A condicionada a otro evento, B. Y vamos a ver que no siempre van a ser el mismo valor de probabilidad. Por ejemplo, un caso que yo recuerdo de cuando estudié un poquito de sociología. Imaginemos que tratamos de determinar la probabilidad de suicidio. Como psicólogos nos interesa mucho temas de este tipo, por ejemplo, el suicidio. Cuando una persona está deprimida, perdió el trabajo, etcétera, por desgracia, puede tener la tentación de suicidarse. Imaginemos que cogemos a toda la población de España y calculamos el suicidio mediante la regla de Laplace. Cogemos en el denominador todos los casos posibles, que serían todos los habitantes de España, y en el numerador aquellos que desgraciadamente se han suicidado. Y tendríamos una estimación de la probabilidad del suceso suicidio, el suceso A. Y tendríamos un valor, no podría darles aquí datos, porque lo que quiero más que nada es mostrarles el concepto de dependencia de sucesos. Entonces tenemos el suceso suicidio y tenemos una probabilidad asociada al mismo. Ahora imaginen lo siguiente, imaginen que me piden cuál es la probabilidad de suicidio dado que una persona es religiosa. Ahora ya en el denominador no nos cogeríamos a todos los españoles, solamente a aquellos que se declaran religiosos. Entonces ese sería el espacio muestral. Mientras que en la primera probabilidad de suicidio, el espacio muestral sería todos los habitantes de España, en el segundo serían todos los habitantes de España que se declaran religiosos. Observen que el denominador en la regla de Laplace ha cambiado. Bien, en ese espacio muestral, españoles religiosos, ¿cuántos se suicidan? ¿Han visto que entonces la probabilidad de suicidio va a valer
va a tener un valor distinto a la probabilidad de suicidio dado que sea religioso. Aquí en el ejemplo que les estoy poniendo, el ser religioso y el ser español, que son las dos condiciones que estamos poniendo, sería el espacio muestral en el caso de la probabilidad condicionada. Son todos los casos, españoles y religiosos. Y ahora, dentro de ellos, ¿cuáles son los que se suicidan? El tener creencias religiosas en este caso sería la condición. Es lo que sabemos de seguro. Sabemos que solamente vamos a coger a personas religiosas y nos estamos planteando la probabilidad de suicidio dada esa condición. Bien, una vez visto un ejemplo, las fórmulas para calcular la probabilidad condicional de A dado que se ha producido B, o la inversa. La probabilidad de B dado A, lo pueden traducir a los ejemplos que hemos visto anteriormente, viene dados por las fórmulas que vienen arriba. En el primer caso, y poniendo el ejemplo del suicidio y la religión, nos preguntaríamos, ¿cuál es la probabilidad de suicidarse dado que se es religioso? Se declara tener creencias religiosas. Sería el cociente entre, en el numerador pondríamos la probabilidad de la intersección entre A y B. Sería la probabilidad del suceso, intersección, ser religioso y haberse suicidado. Y en el denominador pondríamos la probabilidad de B, que sería la probabilidad de ser religioso o tener creencias religiosas, siempre y cuando, obviamente, la probabilidad de B sea distinta de 0. Recuerden que en matemáticas está absolutamente prohibido dividir por 0. En el caso inferior, nos plantearíamos también una probabilidad condicional, pero se ven que sería distinta a la anterior. En este caso, nos plantearíamos cuál es la probabilidad de ser religioso dado que el sujeto se ha suicidado. Y mientras que el numerador de la probabilidad es en ambos casos el mismo, la probabilidad de intersección de ambos sucesos, el denominador no lo es. Yo, como regla mnemotécnica, siempre recuerdo que lo que está a la derecha de la barra es lo que aparece en el denominador. Ustedes no necesitan utilizar ningún mnemotécnico porque tienen el formulario. Entonces lo más importante es coger el concepto. El concepto de probabilidad condicionada, uno de los sucesos está seguro, lo conocemos, se ha producido y queremos conocer la probabilidad del otro, dado que el primero se ha producido. Pongamos otro caso con, en este caso, tirar un dado. Tirar un dado, una moneda, etcétera, son sucesos probabilísticos y aleatorios muy típicos para comprender los conceptos. Dentro de tirar un dado se pueden producir muchos sucesos. El suceso 1, que salga un puntito en el dado, que salgan 2, que salgan 3, que salgan 4, 5, 6, eran los sucesos elementales. Dentro de los sucesos elementales yo me puedo definir subconjuntos a voluntad, en función de la situación en la que me encuentre. Aquí, dentro del espacio muestral, tirar un dado, he definido dos subconjuntos. El conjunto 1, 2, 3, es decir, el suceso A se va a producir siempre que se produzca el 1, el 2 o el 3, es un suceso compuesto, por tanto, y he definido el suceso B como 2, 4 o 6. Se va a producir el suceso B si sale un 2, si sale un 4 o si sale un 6. Dado esos dos sucesos A y B del espacio muestral global, ¿cuál será la probabilidad de A dado B? Esto significa, sabemos que se ha producido B, sabemos que se ha producido el evento de salir un 2, un 4 o un 6. B se ha producido. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que se produzca A? Si lo ven gráficamente lo verán más fácilmente. Nos estamos preguntando, por consiguiente, acerca de la intersección de los dos sucesos. Aquí tenemos una representación gráfica del espacio muestral en que pueden salir los 6 sucesos elementales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si el dado no está trucado, la probabilidad de cada uno de esos sucesos elementales será un sexto, que es lo que hemos puesto a la parte de la derecha. Todas las flechas apuntarían al valor un sexto. Sería su valor de probabilidad del suceso elemental. Pero nosotros hemos definido sucesos compuestos. El suceso A
Este era el suceso B. El suceso B está compuesto por, en su conjunto, 2, 4 y 6. Obviamente, la probabilidad será ahora 3/6 de que suceda el suceso B. El suceso A era en su conjunto 1, 2, 3. Y la intersección entre ambos subconjuntos, el conjunto A y el conjunto B, solamente consta de un elemento, el 2. Por lo tanto, si la probabilidad del suceso B eran 3/6, y dentro de los de esos 3/6, dentro del subconjunto B, solamente había uno que coincidía, que era la intersección con el subconjunto A, el cálculo de la probabilidad condicional vendría dado por la fórmula anterior. Es decir, nos cogeríamos la probabilidad de la intersección de A y B, que era un solo elemento, de los 6, el suceso elemental 2, que tenía probabilidad 1/6. Y en el denominador pondríamos la probabilidad de B, la probabilidad de que se produzca cualquiera de los elementos 2, 4 y 6, que hemos visto que era 3/6. Por consiguiente, aplicando la fórmula anterior, sería 1/6 partido por 3/6. Quedaría 1/3. Claramente en esta gráfica se ve que si nos limitamos al subconjunto B como nuestro espacio muestral, de ese espacio muestral solamente nos interesa el suceso de intersección, que es 2. Por consiguiente, de los 3 elementos que hay en B, el suceso éxito está compuesto por un solo elemento. Y por consiguiente, la probabilidad condicional es 1/3. Sucedía algo parecido cuando estuvimos viendo las distribuciones conjuntas de frecuencias. Y aquí tenemos un caso sacado de la literatura. Imaginemos de nuevo que tenemos, somos sociólogos y hemos determinado el estatus marital de una serie de mujeres. Lo hemos dividido en casadas, solteras, viudas y divorciadas. Es la primera fila de la tabla. Pero además de clasificar a las señoras en función del estatus marital, las hemos dividido también en función de la edad. Y hemos determinado cuántas de ellas están casadas y están en el rango de 18 a 29 años. Cuántas de ellas están casadas y están en el rango de 30 a 64 años. Es decir, todo lo que ya vimos en la parte de distribución de frecuencias. Supongamos ahora que este es nuestro espacio muestral. Mujeres. Hay un total de 103.870. Vale. Ese sería nuestro espacio muestral. Si nos planteamos cuál es la probabilidad de, al azar, sacar a una mujer que esté casada, pues simplemente miraríamos cuántas hay casadas. 59.920. Dividido por el total de mujeres, 103.870. Eso nos daría la probabilidad incondicional, no condicionada, de estar casada. Pero si ahora nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de estar casadas? Restringiéndonos, condicionando toda nuestra atención a mujeres entre 18 y 29 años de edad. Entonces, ahora nuestro espacio muestral ya no son los 103.870 mujeres del ejemplo. Ahora serían todas las mujeres que estén entre 18 y 29 años. 22.512. Esa es la condición. Y tenemos un total de 22.512. ¿Y cuántas están casadas de ellas? De esas 22.512. Pues 7.842. Si calculamos las probabilidades, tendríamos que hacerlo así. Observen entonces que la probabilidad es la misma, la probabilidad de casadas. Pero en el segundo caso hemos impuesto la condición de que restringirnos a un subgrupo de edad. Y la probabilidad entonces cambia. Espero que con estos ejemplos haya quedado claro el concepto de probabilidad condicionada. Para ello, recuerden, tenemos que tener sucesos, dos sucesos A y B, y nos planteamos la probabilidad de uno de ellos dado que el otro se ha producido. Bien.
Si ahora nos cogemos la fórmula que hemos visto anteriormente sobre la probabilidad condicionada y hacemos un poquito de álgebra, es decir, ahora cogemos el denominador, la probabilidad de B, y lo pasamos multiplicando, obviamente, al lado izquierdo de la igualdad, tendremos una fórmula, es la misma fórmula de antes, simplemente que hemos despejado la probabilidad de la intersección entre los sucesos A y B, que viene dada por la probabilidad de B multiplicada por la probabilidad de A, dado que B se ha producido. Podríamos en el lado de la izquierda también poner probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que A se ha producido. Y esto nos daría la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos. En el caso de que tuviéramos más sucesos, haríamos exactamente lo mismo. Si queremos calcular la probabilidad de que se produzcan los sucesos A, B y C, multiplicaríamos la probabilidad de que se produzca el primero. Pero el primero ya se ha producido. Ahora, la probabilidad de que, habiéndose dado el primero, se produzca el segundo, B, por la probabilidad de que, habiéndose producido el primero y el segundo, A y B, se produzca C. Observan cómo vamos cada vez poniendo las condiciones de lo que ya sabemos. Eso es la probabilidad condicionada. Bien, en la clase anterior estuvimos viendo sucesos dependientes e independientes. Recuerden que ahora una cosa son los sucesos y la otra cosa queremos calcular sus probabilidades. Entonces, ahora vamos a definir los conceptos de la clase anterior, bueno, de la anterior no, del tema 12, pero en términos de probabilidades. ¿Qué efecto tiene que los sucesos sean dependientes e independientes? No en el espacio muestral, sino en sus probabilidades. Y esta definición es muy importante. Vamos a decir que los dos sucesos son independientes si la probabilidad de A no depende de que el suceso B suceda o no suceda, o a la inversa. Es decir, si se cumple cualquiera de estas fórmulas, los sucesos A y B son independientes. Observen la primera. Probabilidad de A, dado que B se ha producido, es igual a la probabilidad de A. Es decir, que B no influye para calcular la probabilidad de A. O lo que es lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de B, dado que se ha producido A? Si aquí nos dicen que es igual a la probabilidad de B, vemos que A no influye. Esos son sucesos independientes. Hay una técnica estadística, en la llamada ICA o análisis de componentes independientes, que hace un fuerte uso de este concepto de independencia entre sucesos. Y hace cosas realmente interesantes, se lo aseguro, pero no vamos a entrar en ello. Bien, sucesos independientes. En términos de probabilidades, cuando se produzca cualquiera de estas dos condiciones, los sucesos A y B son independientes. Bien, entonces ya hemos visto la fórmula anterior sobre la probabilidad de la intersección entre dos conjuntos. Ahora bien, en los sucesos independientes, si A y B son independientes, en la segunda parte de la fórmula vemos que la probabilidad de B, dado que A se ha producido, si A y B son independientes, es la probabilidad de B. En este caso, cuando los sucesos son independientes, y solamente en ese caso, la probabilidad de la intersección de los dos sucesos es el producto de sus probabilidades. ¿Recuerdan el chiste de un profesor de estadística al que cogieron en un aeropuerto portando una bomba en un maletín? No sé si lo he comentado o lo he dicho previamente en clase. Argumentó que la probabilidad de que hubiese una bomba en un avión era muy baja, probabilidad de A. Pero que la probabilidad de tener dos bombas era mucho más baja, era más baja todavía. Probabilidad de B probabilidad de B dado A. Es decir, A sería que yo haya puesto una bomba en el avión, aunque el ejemplo en estos días no es muy adecuado, pero espero que me entiendan, en referencia al chiste. Supongamos que yo he puesto una bomba en el avión y otra persona ha puesto otra. La probabilidad de que se produzcan ambos sucesos es muy baja, así que, siguiendo el chiste, él ya había preparado portando siempre una.
el problema ¿son los sucesos dependientes o independientes? Él simplemente estaba aplicando esta fórmula. Y de esta fórmula él decía, como las probabilidades son valores entre 0 y 1, el producto de dos números que están entre 0 y 1 normalmente va a ser inferior a cualquiera de ellos. Si yo multiplico 0,5 por 0,5, el resultado va a ser 0,25, si no me equivoco en la multiplicación. El caso es que los productos de números que están entre 0 y 1 van a dar un valor inferior. Por consiguiente, el producto de su probabilidad va a disminuir. Y esto es lo que había hecho el profesor de estadística. Era el chiste, claro. Bien. Sucesos dependientes e independientes. Y hemos determinado cómo calcular las probabilidades condicionadas. Todos estos teoremas que hemos visto hasta el momento se aplican en situaciones en que interesa determinar la intersección entre sucesos. Recuerden, siempre hemos representado el espacio muestral completo mediante un recuadro. Aquí sería el recuadro rosa, que incluye los elementos, los conjuntos A y B. Si estos conjuntos tienen una intersección, que es la parte en la que se solapan A y B, que aparece en un verde más profundo, más intenso, los tenemos que hemos visto, entonces se aplican para determinar la probabilidad de esa intersección o de las condiciones, e independientemente de que los sucesos sean dependientes e independientes. Es decir, básicamente, a la hora de razonar en un examen o en un ejercicio, este tipo de problemas, para aplicar las fórmulas anteriores, los podemos identificar porque van a incluir la preposición y. ¿Cuál es la probabilidad de haber cometido suicidio y ser religioso? Es la intersección entre ambos conjuntos. Hay otras situaciones, en cambio, en que nos interesa determinar la probabilidad no de la intersección, sino de que sucedan los eventos A, B o cualquiera de ellos. En estos casos, básicamente, vamos a utilizar la conjunción o preposición o una cosa u otra o ambas. En este caso, vamos a ver los teoremas, las fórmulas que se aplican cuando queremos calcular la probabilidad de toda la parte verde, tanto la más clara como la más intensa. Toda la zona verde, es decir, unión de sucesos, mientras que antes hemos utilizado fórmulas para calcular la intersección entre sucesos. Entonces vamos de nuevo a recordar que habían sucesos de diversos tipos. Uno de ellos eran excluyentes o incompatibles. ¿Cuándo dos sucesos son excluyentes o incompatibles? Claramente, cuando no se pueden producir simultáneamente. Cuando uno y otro, o se produce uno u otro. La intersección entre ellos no existe. En el caso anterior sería que A y B no tienen ninguna parte solapada. Por consiguiente, la probabilidad de la intersección entre ellos, como la intersección no existe, bueno, ese conjunto vacío, su probabilidad forzosamente tiene que ser 0. Esta es la definición de suceso excluyente e incompatible en el ámbito de las probabilidades. Lo habíamos visto previamente en el ámbito del espacio muestral. Ahora, en el ámbito de las probabilidades, si los sucesos son incompatibles o excluyentes, intersección entre A y B no existe. Conjunto vacío. La probabilidad de cualquier conjunto vacío es 0. Esta es la definición en términos probabilísticos de sucesos excluyentes. Los sucesos pueden ser simultáneos si pueden aparecer a la vez. Y esto, de nuevo, es lo que, volviendo al ejemplo anterior, es cuando la intersección entre A y B es distinta del conjunto vacío. Existen elementos que están en A y a la vez están en B. La intersección es distinta del conjunto vacío, por lo tanto su probabilidad va a ser distinta de 0. Pues las fórmulas que se aplican en estos casos se le llama teorema de la suma, porque es la unión de conjuntos, por decirlo así, se suman los conjuntos. Lo vamos a diferenciar para sucesos mutuamente excluyentes. En este caso, vemos de nuevo el espacio muestral, que es todo el recuadro, todo el rectángulo en verde, y dentro del rectángulo tenemos dos subconjuntos, A y B. Vemos en la figura, en la pantalla, que los dos subconjuntos
no se solapan. Por consiguiente, cuando suceda esto, los sucesos son mutuamente excluyentes. Y para calcular la probabilidad de que de la unión de esos dos sucesos, simplemente vamos a tener que sumar las probabilidades. Y las podemos sumar porque son mutuamente excluyentes. Luego veremos el caso en que esto no sucede. Si queremos calcular la probabilidad de la unión de tres subconjuntos, no se ve en la pantalla, al menos no la figura gráfica. De nuevo, si los subconjuntos A, B y C son excluyentes, no tienen intersección entre sí, la probabilidad de la unión de esos subconjuntos será la suma de las probabilidades de cada uno de ellos de forma individual. Pero para sucesos simultáneos no sucede eso. Si los sucesos son simultáneos, quiere decir que la intersección es distinta del conjunto vacío. Como observan en la pantalla, hay una zona verde que tiene elementos que estamos considerando y que pertenecen tanto a A como a B. Entonces la probabilidad de la unión, en este caso de A y B, es la suma de las probabilidades de ambos conjuntos, pero claro, sumamos la probabilidad del suceso A y estamos incluyendo la zona verde intenso, más la probabilidad de B, y estamos volviendo a incluir la zona en verde intenso. La hemos incluido dos veces a la hora de calcular las probabilidades, con lo cual se nos está disparando la probabilidad. Por eso tenemos que eliminar de esa suma la probabilidad de la intersección, porque ya la hemos metido dos veces, tenemos que eliminarla, tenemos que quitarla. Por consiguiente, para sucesos simultáneos, la probabilidad de la unión de los sucesos A y B es la probabilidad de uno más la probabilidad de otro y menos la probabilidad de la intersección. Tenemos que quitar esa zona porque ya la hemos metido en las probabilidades anteriores. Cuando tenemos más de dos sucesos, por ejemplo, con tres sucesos, sucede exactamente lo mismo. Tendríamos que meter la suma de las probabilidades individuales menos la probabilidad de cualquier intersección que se pueda dar entre A, B y C, o entre las tres, porque ya la hemos metido cuando hemos puesto la probabilidad de A, de B o de C. Y cuando hemos puesto la probabilidad de A, esa incluía la intersección entre A y B y la intersección entre A y C. Por lo tanto, tenemos que eliminarla. La probabilidad, por lo tanto, de la unión de tres sucesos sería la suma de las probabilidades menos las probabilidades de las intersecciones que se puedan producir entre esos tres conjuntos. Es decir, menos la probabilidad de la intersección entre A y B, la probabilidad de la intersección entre A y C, la probabilidad de la intersección entre B y C y la probabilidad de la intersección triple. Bien, hemos visto por consiguiente lo que eran qué fórmulas aplicar cuando queremos calcular la probabilidad de sucesos, de la intersección de sucesos o de la unión de sucesos. Aquellos que en los ejercicios aparecen con la letra I o con la letra O. I, intersección, O, unión. Bien, ahora vamos a ver otro concepto, un concepto interesante. El concepto de partición de un espacio muestral. Ya hemos visto que es un espacio muestral. Todo el conjunto posible de valores, de eventos que se pueda producir en un experimento aleatorio. Y lo que vamos a hacer va a ser simplemente partirlo, dividirlo. Pero para decir que es una partición, para utilizar el concepto de partición, esa división tiene que tener dos propiedades. La primera es que si unimos todos los subconjuntos en que los hemos partido, nos va a dar todo el espacio muestral. Imagínense que el espacio muestral es una tarta y la hemos partido en 8 trozos. Obviamente juntamos todos los trozos y nos da de nuevo la tarta, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere indicar esta fórmula. Tenemos E, un espacio muestral completo, la unión de todos los subconjuntos en que lo hemos dividido nos tiene que volver a dar E. Esa es la primera condición. La segunda condición es que los conjuntos en que hemos dividido el espacio muestral E no se solapen, no tengan ningún solapamiento en absoluto. Eso, en términos de fórmula, se expresa como que, dados cualquier subconjunto, B sub I y B sub J, y J, cualquiera de ellos,
su intersección sea el conjunto vacío, para cualquier I distinto de J, obviamente. Si se cumplen esas dos condiciones, la primera condición, que la unión de todos los subconjuntos me dé el espacio muestral, y que las particiones que he hecho en E no se solapen en modo alguno, entonces hablaremos de una partición de un espacio muestral. Es decir, que tendremos algo parecido a lo que pueden ver en pantalla. De nuevo, el rectángulo completo representaría E, el espacio muestral, todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Y simplemente hago como una tarta, lo divido, lo parto en trozos que no se solapen y que juntándolos todos me vuelva a dar E. Aquí tendríamos, por ejemplo, que los subconjuntos en que hemos dividido el espacio muestral E serían B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 y B sub 5. Todos y cada uno de los puntos que aparecen dentro de cada área sería un subconjunto. Bien, ya hemos visto entonces el concepto de partición de un espacio muestral. Es muy importante a la hora de determinar si una partición es realmente una partición. No importante, es absolutamente necesario determinar si se cumplen las dos condiciones anteriores. También es muy importante considerar que lo que estamos aquí viendo es en términos del espacio muestral. Recuerden que cada uno de los subconjuntos, B sub 1, B sub 2, hasta B sub 5, tienen una probabilidad asignada, un valor numérico que indica la probabilidad de cada uno de los subconjuntos. Siempre me gusta incidir en que hay que diferenciar claramente el espacio muestral, sobre el cual se le han asignado unos valores numéricos que son sus probabilidades. Por poner un ejemplo, supongamos que consideramos a todas las personas, todos los españoles. Ese sería nuestro espacio muestral. Si lo queremos dividir, podríamos dividirlo, por ejemplo, en términos de religión. Entonces tendríamos B sub 1 musulmanes, B sub 2 católicos, B sub 3 judíos, B sub 4 budistas. Supongamos que solamente cinco religiones. Lo más importante es que tendrían que estar todos los españoles en alguna de la clasificación, con lo cual tendríamos que hacer alguna otra clasificación para meter a los agnósticos o a los ateos, porque si no, no sería un espacio muestral, no sería una partición del espacio muestral. Todos los españoles tienen que estar representados, tienen que estar en algún subconjunto, y además los subconjuntos no pueden tener solapamiento, es decir, en este caso, un musulmán no puede ser católico al mismo tiempo y un católico no puede ser judío al mismo tiempo. Creo que el ejemplo es suficientemente gráfico como para que nos sirva de ejemplo. Tendrían que estar todos los españoles y, por tanto, tendrían que incluirse a los agnósticos y a los ateos, además de a las otras confesiones, para que se incluya a todos. No puede quedar ninguno fuera del espacio muestral, si no, no sería una partición. Y el solapamiento entre sus conjuntos tiene que ser el conjunto vacío. Ahora, dentro de una partición de un espacio muestral, vamos a ver qué sucede con las probabilidades. Y vamos a hablar de dos tipos de probabilidades. Vamos a hablar de probabilidades a priori, que serían las probabilidades de cada uno de los subconjuntos. En el ejemplo que estamos poniendo, ¿cuál es la probabilidad de ser católico? Nos cogeríamos al total de españoles en relación a aquellos que se declaren católicos. Haríamos un cociente y determinaríamos la probabilidad a priori de ser católico, la probabilidad de ser musulmán, la probabilidad de ser judío, de ser budista y de ser agnóstico o ateo. Esas serían las probabilidades de cada uno de los subconjuntos. Ahora, yo dentro de ese subconjunto, dentro del espacio muestral, puedo clasificar a los españoles de otra forma. No solamente por religión, lo puedo clasificar, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, siguiendo el ejemplo al principio de la clase, si ya han cometido suicidio o no lo han cometido. Entonces, habrán católicos que se pueden haber suicidado, musulmanes que se pueden haber suicidado, judíos que se pueden haber suicidado, y eso vendría representado por el óvalo. Los distintos colores del óvalo no significan nada, es otra categorización. En este caso, supongamos que es personas españoles que se han suicidado. Entonces, observemos que dentro del mismo espacio muestral tenemos la partición en términos de la religión y tenemos un suceso A, que es la probabilidad de suicidarse. Pero claro, se puede uno suicidar siendo de distinta religión. Entonces, los colores lo que identifican es
su conjunto de personas que se han suicidado perteneciendo a la categoría de sus dos, por ejemplo, católicos. En la parte verde serían los que se han suicidado, pero eran musulmanes. La parte naranja, los que se han suicidado, pero eran judíos. Y así seguiríamos. A estas probabilidades condicionadas, probabilidad de suicidarse, dado que se pertenece a una u otra confesión religiosa, se llama verosimilitud. Observe entonces que las verosimilitudes son las probabilidades de haberse suicidado, en el ejemplo que estamos poniendo, dado que se pertenece a una u otra categoría confesional. O a ninguna, en el último caso. Bien, si queremos calcular la probabilidad del suceso, probabilidad de suicidarse, tendríamos que aplicar este teorema, el teorema de la probabilidad total, que nos indica que la probabilidad del suceso A, la probabilidad de suicidarse en el ejemplo, es igual al producto de las probabilidades a priori por las verosimilitudes. Es decir, nos cogeríamos, en el ejemplo anterior, todos los las categorías, las probabilidades a priori y las verosimilitudes las iríamos multiplicando 2 a 2 y la suma de esos productos nos daría la probabilidad de suicidarse, que realmente es sencillo. Vemos que la probabilidad de las áreas en azul, en verde, en rojo y naranja son disjuntas. Por lo tanto, la probabilidad total de suicidarse es la suma de esas áreas. Y la suma de esas áreas, en términos de probabilidades, es la probabilidad de pertenecer a la probabilidad de suicidarse perteneciendo a B1, en este caso 0, más la probabilidad de suicidarse perteneciendo a B2, en este caso el área en azul, más la probabilidad de suicidarse perteneciendo a B3, el área verde, y así hasta llegar a la última. Iríamos cogiendo las probabilidades cachitos a cachitos en cada uno de los subconjuntos definidos por la partición. Y esto es básicamente lo que nos indica el teorema de la probabilidad total. Como el próximo día haremos ejercicios, la fórmula parece un poco aterradora, pero es así de sencilla. Entonces, el sumatorio es para cada uno de las subdivisiones de los subconjuntos de la partición. Entonces, multiplicamos la probabilidad de cada uno de los subconjuntos de la partición por la probabilidad condicionada de, habiéndose dado el suceso I perteneciente a una categoría concreta de la partición, cuál es la probabilidad de que se produzca el otro suceso, en este caso suicidio. Bien, y ahora pasamos en la última parte del tema a Bayes, a la fórmula de Bayes. Fue descubierta por el reverendo presbiteriano Tomás Bayes, que vivió entre 1702 y 1761, y se le conoce como teoría más de la probabilidad de las causas, o de las probabilidades a posteriori. Tiene varios nombres. La fórmula también parece aterradora, pero la vamos a poner con un ejemplo. Y después comentamos la fórmula. Y veremos que no es tan aterradora. De hecho, es sencilla, muy sencilla. Pero si nos la presentan en términos de probabilidades, que es como se suele hacer, es obvio que las investigaciones de Digerenser y colaboradores han demostrado que las personas somos muy malos razonando en términos de probabilidades. Sin embargo, las mismas situaciones, si nos expresan en términos de frecuencias, nos resultan sencillas. Por consiguiente, vamos a poner el ejemplo de Bayes en términos de frecuencias y veremos luego que su traslación a la fórmula de Bayes y por tanto a probabilidades es trivial, se lo aseguro. Voy a poner un ejemplo, es un ejemplo. Supongamos que la probabilidad de que una mujer de 40 años tenga cáncer de mama es del 1%. Este es un ejemplo típico de las preguntas de tipo Bayes. Bien, tenemos un subconjunto en espacio muestral que son mujeres de 40 años, en alguna población, supongamos que la española, y que por estudios previos sabemos que la probabilidad de que tengan cáncer de mama es del 1%, es decir, de cada 100, la probabilidad de que una de ellas tendrá cáncer de mama, en términos estadísticos. Bien,
es lo que sabemos a priori. Si una mujer con cáncer de mama se somete a una mamografía, es decir, ahora, si una mujer con cáncer de mama, ya no estamos cogiendo a todas las españolas, no, estamos cogiendo a aquellas que sabemos definitivamente que tienen cáncer de mama, que serán futuramente un pequeño grupo en relación a toda la población. Es decir, de la población ahora, mujeres españolas con cáncer de mama, y si estas se someten a una mamografía, la probabilidad de que esta salga positiva, es decir, que diga, efectivamente usted tiene cáncer de mama, es del 80%. Observen que estamos trabajando con los conceptos de alguna forma sabemos que hay un subconjunto con personas con cáncer de mama. Y es como si fuéramos omniscientes y supiéramos cuántas caen en ese grupo. Pero ahora tenemos una prueba médica que nos lo certifica o no, que es la mamografía. Y de aquellas que se someten a mamografía y tienen cáncer de mama, la probabilidad de que te salga positivo, de que les diga el test, sí, tiene usted cáncer de mama, es del 80%. Eso quiere decir que hay un 20% que la mamografía le dice que no tienen cáncer de mama y sí lo tienen. ¿De acuerdo? Esto es típico típico. La mayor parte de los test, sean médicos o sean de cualquier otro tipo, tienen una posibilidad de error. No lo olvidemos. Entonces, de toda la población española vamos a dividir en dos partes. Población española de mujeres, aquellas que tienen cáncer de mama y aquellas que no lo tienen. ¿De acuerdo? Entonces, de aquellos grupos de españolas con cáncer de mama que se someten a una mamografía, solamente al 80% la mamografía les detecta que tienen el cáncer de mama y al 20% no. Los datos pueden ser perfectamente arbitrarios. No quiero con esto, no me he ido a una base médica para determinarlos. Es un ejemplo donde los datos son completamente inventados. Entonces, de ese conjunto de personas con cáncer de mama, de mujeres con cáncer de mama, al 80% la mamografía les dice sí y al 20% les dice no, con las repercusiones que esto pueda tener, ¿de acuerdo? Y ahora nos cogemos al otro grupo de mujeres que no tienen cáncer de mama, de alguna forma omnisciente sabemos que no lo tienen, y las sometemos a la mamografía. Bien, en personas sanas la mamografía les puede decir que sí tienen cáncer de mama. De nuevo se está equivocando. Entonces, de las personas sanas que se someten a mamografía, supongamos que el 9,6% les da positivo, le dice, sí, usted tiene cáncer de mama, con todas las severidades que puedan haber ahí. Y al resto le dice, no, usted está bien. Observen entonces que tenemos una situación en que hemos dividido el espacio muestral mujer en dos partes, con cáncer de mama y sin cáncer de mama, y a cada una de las dos partes por separado les hemos sometido a una mamografía. Y en los dos casos la mamografía puede fallar. No con la misma probabilidad, obviamente, pero puede fallar. Y con las probabilidades que hemos visto anteriormente. Y ahora supongamos, esos, digamos, los datos a priori, lo que sabemos por estudios previos que se haya realizado cualquier organismo. Ahora supongamos que nos viene una mujer, le hacemos una mamografía y ha dado positivo. El test le dice que tiene cáncer de mama. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer realmente? Vamos a ver la situación tal y como la representaría Gigrenzer. Él diría, bueno, supongamos que tenemos 1000 mujeres. No vamos a trabajar con números muy altos. Supongamos que tenemos 1000 mujeres de 40 años. De esas 1000 mujeres, hemos supuesto que el 1% padece cáncer. Por tanto, el 1% de 1000 mujeres son 10. De la población total que estamos considerando, 1000 mujeres, 10 padecen cáncer. Vale. De esas 10, a esas 10 las sometemos posteriormente a una mamografía. Pero esto también quiere decir que de las 1000 mujeres, el 99% no padece cáncer. Y por tanto aquí hay un error. Aquí tendrían que ser 999. Perdón, 990. Vale.
Esto es lo bueno de poder modificar las presentaciones de forma instantánea. Entonces, de las mismas mujeres, si la probabilidad de padecer cáncer es del 1%, tendremos 10 que padezcan cáncer. Y el resto, 990, no padecerán cáncer. El 99% no lo padecen. Bien, ahora, por consiguiente, observen que hemos puesto las probabilidades en términos de proporciones. La probabilidad de cáncer sería 0.01. En términos de proporciones, un 1%. Ahora, y la probabilidad de no cáncer, 0,99. Pero razonamos mejor en términos de proporciones. Y verán cómo el ejemplo lo pueden seguir perfectamente. Ahora supongamos que a las 10 mujeres que padecen cáncer las sometemos a una mamografía. Y entonces, de las 10 mujeres que padecen cáncer, si la mamografía detecta el 80%, quiere decir que a 8 de esas 10 mujeres les va a dar positivo. Le va a decir, sí, usted tiene cáncer. Pero, y eso sería la probabilidad de que teniendo cáncer, es decir, el subgrupo de las 10 mujeres que padecen cáncer, la condición es cáncer, la probabilidad de que el test salga positivo es de un 0.8, nada más. Y por consiguiente, hay otras 2 mujeres, el 20% restante, que padecen cáncer, pero que la mamografía le va a decir que no lo tienen. El test va a ser negativo. Lo mismo podemos hacer para el otro grupo de las 990 mujeres que no padecían cáncer. El test de la mamografía a un 9,6% de estas mujeres que no padecen cáncer les va a dar un buen susto, les va a decir que sí padecen cáncer. Entonces, de las 990, 95, aproximadamente 95 de ellas va a dar el test positivo, aunque de forma incorrecta. Y al resto, al 99,4 de ellas, aproximadamente a 895, le va a decir que están sanas. Y ahora la pregunta que nos hemos hecho previamente. ¿Cuál es la probabilidad de que, habiendo dado el test positivo, tenga cáncer? Probabilidad condicional. ¿La condición cuál es? El test de positivo. ¿Cuántos casos de esos tenemos? 8 más 95. 103 casos. En 103 casos el test da positivo. Ese es el total, esa es la condición, eso es lo que sabemos. Pues, de ese total, ¿cuántas de ellas tienen realmente el cáncer? 8. Solamente las de la parte de la izquierda. Por tanto, la probabilidad de que, habiendo dado el test positivo, se tenga cáncer es de 0.0776. Eso es lo que hace el teorema de Bayes. Espero que en términos frecuentistas lo hayan entendido, porque la fórmula parece un poco más complicada. Pero es sencillamente eso, nos cogemos. En el ejemplo que hemos puesto, la pregunta que nos planteaban era la probabilidad de que, habiendo dado el test de la mamografía positivo a, eso es lo que sabemos, y por tanto ese es el subgrupo en el que estamos considerando, esa es nuestra probabilidad, son las únicas que estamos considerando, personas, mujeres, a las que el test les haya dado positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan cáncer? Pues la fórmula de Bayes te dice que sería el cociente entre la probabilidad de la intersección entre que el test haya dado positivo y tengan cáncer, partido por la probabilidad total A de que el test haya dado positivo. No es la probabilidad total de que el test haya dado positivo, aparece en la parte inferior, sería la suma de los productos entre las probabilidades de cada subconjunto, de la probabilidad condicional de ese subconjunto dado A. Yo creo que en el caso de del cáncer y con frecuencias es trivial llegar a la fórmula de Bayes. Si vamos de arriba abajo, arriba tendríamos la probabilidad de padecer cáncer, la probabilidad de no padecer cáncer. Luego, la probabilidad de padeciendo cáncer, que el test de positivo. Padeciendo cáncer, que el test de negativo. No padeciendo cáncer, que el test de positivo. No padeciendo cáncer, que el test de negativo. Sin embargo, Bayes lo que hace es preguntar por la probabilidad inversa,
por decirlo así, en donde el suceso A y la condición se dan la vuelta. Entonces Bayer pregunta, no por la probabilidad de que el test dé positivo dado cáncer, sino que por la probabilidad de que el test dé positivo dado cáncer. No sé si aquí en la última frase me he ido. Básicamente, esta sería la traducción en términos de frecuencias del teorema de Bayes. Y es mucho más fácil entenderlo de esta forma. Como el próximo día haremos ejercicios sobre ello, lo veremos con más ejemplos, pero creo que en este caso es trivial verlo. Y por último, se me está agotando el tiempo, el chiste bayesiano de hoy. Recuerden, la teoría bayesiana, teoría estadística bayesiana, es toda una subárea de la estadística distinta a la que ustedes van a estudiar. De hecho, no es sencilla. El último libro que yo estuve hojeando, nada más, tenía algo así como unas 1000 páginas, muy atrayente, divertido, pero es totalmente, tiene una perspectiva totalmente distinta a la estadística que ustedes van a ver, que es más en términos de probabilidad interpretada en términos de frecuencias. Pues el chiste es que había un bayesiano y un frecuentista, es decir, alguien que defendía la teoría de Bayes y otro que defendía la teoría de la probabilidad mediante frecuencias, calcular la frecuencia repitiendo un evento muchas veces, que iban a ser ejecutados por el terrible delito de pedir al gobierno que no informara de la media cuando las distribuciones son asimétricas, sino que informara de otros estadísticos más adecuados. El juez, impertérrito ante el razonamiento de ambos estadísticos, le solicita saber cuál es su último deseo. El bayesiano replicó que le gustaría dar una clase más al frecuentista para convencerlo de que estaba equivocado, de que era Bayes, la estadística bayesiana, la forma correcta de proceder en estadística, y no la frecuentista. Y quería la oportunidad de convencer en el último momento de su vida al frecuentista. El juez concede el deseo al bayesiano, no parecía tan grave el deseo, tan costoso, y luego le hacen la misma pregunta al frecuentista. Le pregunta, ¿cuál es su último deseo? Y este rápidamente responde que le gustaría escuchar la clase del bayesiano una vez, y otra 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 vez. Hasta el próximo día.